¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En un nuevo video y en esta ocasión es para dar mis comentarios respecto a un video que acabo de ver. Acabo de ver un video completo publicado el 25 de abril del 2020 en las redes sociales. En las redes sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quería compartir con ustedes mis opiniones respecto a los 10 puntos de el presidente de la República para combatir la crisis económica del coronavirus. Y aquí los tenemos. Y lo tercero es también cómo se va a apoyar al 30% de la población o el 30% de las familias. Ya hablé de darle prioridad al 70%, pero también cómo vamos a garantizar que tengan tranquilidad, bienestar, incluso que puedan hacer negocios, los del 30% de arriba. Bueno. 10 acciones que les benefician, de manera directa o de manera indirecta. Primero, que no haya corrupción ni impunidad. Eso le ayuda a todos y le ayuda también a los de arriba. Piso parejo, que no haya influyentismo. Bueno, la corrupción no se ha erradicado por completo. Creo que el presidente seguirá en deuda con el pueblo de México hasta que no estén en la cárcel y devuelvan lo robado. Por lo menos, pues, varios. Y pues bueno, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez los nombres de Peña Nieto, Videgaray, el Bester Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, Carlos Romero de Champs o Pedro Joaquín Codwell. Además de que tendrían que ser removidos por lo menos Manuel Bartlett y quizás Alfonso Durazo. Además de que mínimo Ricardo Salinas Pliego tendría que pagar el 75% de los créditos fiscales que tiene pendientes. ¿Por qué será que este gobierno se fue contra los accionistas mayoritarios de Interjet, que están a punto de quebrar, pero las empresas que controla el Grupo Salinas ni siquiera las obligan a cerrar en plena pandemia, violando las medidas ordenadas por el Consejo General de Salud? Bueno, ahí se los dejo de tarea. 2, reducir el gasto del gobierno a la sociedad, porque esto ayuda. Imagínense si alguien de la clase media, un mediano empresario, anda buscando hacer un negocio legítimo, legal, y se entera de que el presidente tiene un avión de 120, de 130 millones de dólares. Eso indigno, eso ofende. ¿Un avión presidencial? Seguramente es aquel que no se puede rifar ni vender. Bueno, en el tema de reducir el gasto de gobierno, hay que tomar en cuenta que se gasta casi lo mismo tenerlo en tierra, de forma permanente, que volando. Esto debido al arrendamiento financiero obligatorio que firmó el gobierno de México. Claro, en otros sexenios, pero ahí está. Pero en este contexto de gobierno extraño, me preocupa mucho más que se violen los derechos de los trabajadores del apartado B del artículo 123 de la Constitución, despidiéndolos u obligándolos a presentar su renuncia para reducir el gasto público, o que les obliguen a renunciar al 25% de sus ingresos o a su aguinaldo. Pero por otro lado, el presidente López Obrador también le sigue debiendo al pueblo de México, que no ha ni sugerido la eliminación de los diputados y senadores plurinominales, asunto que lleva años en el tintero, pero nadie dice nada y todo el mundo se hace pendejo. Claro, también a él le han servido mucho esos diputados plurinominales en todo este año y medio de gobierno, y eso que todavía falta año y medio. Ahora, no quiero pensar que si las elecciones del próximo año, es decir, del 2021, no le fueran favorables a Morena o al presidente, no vaya a ser que comience a impulsar esta vieja agenda legítima del pueblo para reducir a su oposición y obviamente pues erigirse como
como con la gracia del pueblo de que eliminó a los diputados, algo que lleva años pidiéndose y que él tampoco ha hecho. En ocasiones es tan predecible que no dudo que sea capaz de hacerlo, ¿eh? 3, garantizar las libertades, porque no vamos nosotros a limitar ninguna libertad, al contrario, para construir una auténtica, una verdadera democracia, no para establecer una dictadura. Entonces se garantizan las libertades, todas las libertades, cero censura, cero represión. Para poder garantizar las libertades, es necesario que el titular del Poder Ejecutivo de un país, el que sea, no desdeñe, vapulee, señale como adversario o califique con desdén a toda persona independientemente de su estatus económico o social, empleo, actividad, profesión, ideología, creencias o hasta lo que critica o sus preferencias. Si el presidente cree que democracia es la uniformidad de pensamiento o ideología, pues está muy equivocado. Y con ese modito jamás respetará las libertades de los ciudadanos. A estas alturas, sería un gran avance que dejara de buscar a quién culpar o a quién señalar. Ya respecto a ser receptivo a la crítica o a ser flexible a la misma crítica, pues ya ni hablamos. Aunque habrá que recordar estas pasajes bíblicos de Mateo 9, 14, 17, Marcos 2, 21, 22 y Lucas 5, 33, 39. Esto yo lo recuerdo de un libro que leí hace años como la parábola del vino nuevo en odres viejos. A mí me suena mucho. Por cierto, que el presidente no quiera mencionar o recordar en dónde se han impuesto modelos económicos o políticos o hasta ideológicos con el uso de la fuerza militar, me llama la atención. Porque sí, en efecto, México ha sufrido de eso en el pasado. Pero en la actualidad lo padecen dos países aliados del presidente de la República, Cuba y Venezuela. Pero nunca ha querido mencionarlo. ¿Por qué no decirlo? Esto no es ningún secreto. ¿O será que ni siquiera se ha enterado de la situación de esos países? No lo creo. De todos modos, se le pasa diciendo cosas peores y señalando a todo el mundo y criticando a los gobiernos anteriores. Así que, ¿qué más da que señale en qué gobiernos priistas se dieron las dictaduras que nos llevaron a la mierda? De todos modos, no hace nada, solo habla. 4, un verdadero Estado de Derecho, no como antes, que era un Estado de chueco. Hay equilibrio entre los poderes, hay Estado de Derecho. Lo que decían los liberales, al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie. A ver, un verdadero Estado de Derecho implica respetar la Constitución y modificar aquello que beneficia a la nación y a los ciudadanos, y no proponer directa o indirectamente reformas para beneficio personal que le permitan hacerse del mayor control posible del poder público o político, como ahora, con el gran peligro de otorgarle poder o más poder al Ejecutivo Federal para reacomodar el presupuesto federal a su antojo, para que sea él y solo él quien decida en qué se gasta y en qué no. Conviene recordar que en la actualidad, de acuerdo a la Constitución, en términos muy simples, el presidente propone o hace un presupuesto del gasto que corresponde al Poder Ejecutivo y es la Cámara de Diputados la que aprueba o desaprueba dicho presupuesto. Y esto es solo un aspecto de todo lo que he visto a lo largo de los últimos 15 meses de este sexenio, de este ya muy largo sexenio. Intentos de reformas peligrosísimas, con terribles retrocesos que comprometen de manera importante los derechos humanos de toda la población. Así que, en todo caso, espero que no se haya mordido la lengua el señor presidente cuando repite al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Esto lo digo porque en cuanto dice eso,
me vuelven a resonar los mismos nombres del punto primero, o del primer punto, pues. Y nos sigue debiendo el señor presidente. Y se vuelve cíclico esto. Y así son las incongruencias. Y las mentiras, por cierto. Ya lo decía Cicerón, la mentira se corrompe tanto con la verdad como con el silencio. 5, la paz con justicia. Eso es muy importante. Es algo valiosísimo vivir en paz. Imagínense, si tenemos bienes, pero nos secuestran, nos quitan nuestra libertad, sufrimos, padecemos. Eso no. Caramba. Como que el presidente cada vez nos debe más, ¿no? Lo digo porque si bien esta piscina sangrienta en la que se ha convertido México no la provocó él, sí puedo decir con total firmeza que desde el 1 de diciembre del 2018 asumió la responsabilidad de hacer algo con el tema de la seguridad. Y si bien es cierto que eso no se arregla en unos meses, también es cierto que jamás se arreglará si solo se la pasa señalando a otros actores, rivales, o señalando culpables en general, o buscando culpables. Pero libera a los principales artífices de la violencia y la delincuencia en el país. Ya sea porque se vio acorralado, como pasó en Sinaloa, o incluso autoinfligido, como la amnistía decretada hace unos pocos días. Que al respecto, ni qué decir con el tema de la violación al debido proceso en dicho decreto. La violación a la Constitución, a la Ley General de Víctimas. Pero hablar de paz nacional y justicia verdadera cuando ni siquiera quiso recibir la marcha por la paz con justicia y dignidad o desdeñó la marcha de las feministas. Bueno, eso a mí me resulta hipócrita. Por cierto, qué curioso que emplee las mismas palabras que usó Javier Cicelia para nombrar su movimiento. Paz con justicia y dignidad. Lamento decir que la paz no solo llega con lo que él cree que es justicia. Para que no haya homicidios, o no haya más homicidios, secuestros, extorsiones y todo aquello que lastima a la sociedad de una manera atroz y brutal, también se logran con el respeto. Y el respeto debe comenzar por el propio presidente de la República, hasta en todo aquello que al propio presidente le incomoda. El respeto al Estado de Derecho, al debido proceso, a las libertades de todos los ciudadanos y en cualquier forma en que ésta se manifieste. Hacer cumplir la ley con firmeza para todos y con todo, y no solo con los empresarios, porque ejerce la ley para los empresarios, pero ¿y los del primer punto? Les digo, esto se vuelve cíclico. La justicia no debería ser selectiva, pero al parecer el elevado poder moral del presidente en turno le permite señalar o acusar empresarios, claro, los adversos, así como a miembros de la sociedad civil que no le aplauden. Pero puede, sin crear una dualidad moral, liberar delincuentes convictos o hasta prófugos capturados en las calles. Es verdaderamente deplorable y patético. Que no haya aumentos de impuestos. Esto ayuda mucho. ¿Qué pasó en el sexenio anterior? Este punto es muy interesante, porque he venido señalando y recriminando a este gobierno desde hace mucho tiempo que, en efecto, el sexenio de Peña Nieto fue también un verdadero desastre y fiscalmente fue una tragedia griega. Sin embargo, las reformas de Peña Nieto siguen ahí. Nada ha cambiado. Son muy útiles estas reformas fiscales que fueron tan criticadas en su momento por un servidor, abogados, contadores, empresarios y hasta por el propio Andrés Manuel López Obrador. Así que el hecho de que hoy diga que no aumentará impuestos como lo hizo el gobierno anterior resulta verdaderamente sui generis. Por cierto, con los precios internacionales del petróleo y las erogaciones por los megaproyectos de este sexenio,
así como sus programas sociales. Ya veremos si esto puede sostenerse por mucho tiempo, a menos que inicie una verdadera cacería de brujas desde el SAT para aplicar un intenso terrorismo fiscal en donde no quede nadie vivo. Claro, utilizando las grandes reformas neoliberales de Peña Nieto, ¿cierto? ¿Incongruencia o solo coincidencia? 6. No aumentar los precios de los combustibles. Ya no van a haber gasolinazos. Al contrario, ahorita la gasolina está más barata que antes. No aumentar el precio de los combustibles. Bueno, aunque el presidente diga que él pudo haber decidido dejar los precios de las gasolinas como estaban, la realidad, y me refiero a como estaban antes del desplome de los precios petroleros, del petróleo, perdón. La realidad es que eso no tendría ninguna base legal, ni una justificación moral. Lo que se traduciría sencillamente en robo. Así de simple. Esto sin tomar en cuenta dos hechos fundamentales. Uno, que debido a la reforma energética, Pemex no es el único vendiendo gasolina en el país. Así que si Pemex hubiese continuado vendiendo a 22 pesos el litro de gasolina, Magna, por ejemplo, la competencia habría tenido una ventaja de precios muy superior sobre Pemex, pues, haciendo más profunda la crisis económica de Pemex. Esto totalmente legal y protegido además por la reforma energética del modelo neoliberal, que se sigue usando. Así como el artículo 28 de la Constitución, que, por cierto, regula la libertad de competencia y que aquí tampoco ha habido nada de reformas por parte de este gobierno. A pesar de, como he dicho en otros videos, por aquí te dejo la tarjeta, que iba a combatir a los monopolios. Y de eso, nada tampoco. Por lo que hubiera sido, en todo este escenario, hubiera sido insostenible en un grado mayor que el gobierno se aferrase a esos precios sin ninguna justificación, como lo dije antes. Y dos, que el presidente no podrá sostener su palabra una vez más. Porque en el momento en que los precios de la gasolina comiencen a subir nuevamente, sencillamente porque importamos las gasolinas y el precio de las gasolinas lo establece el mercado internacional, no el presidente de México. Aunado a que aún no termina Dos Bocas. Bueno, ¿qué digo que no lo terminan? Aún no lo comienzan. ¿Será que están pensando en subsidiar la gasolina? ¿O será que tienen una bola de cristal y sabe el presidente que el resto de la década no se moverá ni $1 el precio actual de los combustibles? Sabrá Dios, perdón, sabrá él. Y lo mismo el diésel. Y no va a aumentar la luz en términos reales, ni el gas. Eso ayuda a todos. Respecto a no aumentar el precio de la luz ni el gas, bueno, este es un chiste que se cuenta solo. Si los precios de los energéticos suben en el mediano o largo plazo, CFE no podría sostener el costo de la generación de energía. Esto es economía básica. Otra mentirilla piadosa del actual presidente de la República. 8. Están bajando las tasas de interés. Cuando llegamos estaban casi a 8% la tasa del Banco de México, cuando llegamos al gobierno. Ha habido una disminución de 2%, está en 6%. Fíjense que tengo la duda, si cuando llegamos estaba en 7.5 o en 8. Caray, no sé si hubiera votado por este señor de haberme imaginado que desconocía tanto del marco jurídico sobre el cual medio camina nuestro país. A ver, ahí les va un poco de historia. Había una vez un presidente sin pelo y con grandes orejas que después de una serie de reformas neoliberales malditas, reformó la Constitución para que algo llamado el Banco de México, o el Banco Central del país, fuera lo más independiente posible, logrando una estructura orgánica que permitiera
en el ámbito de sus atribuciones y entre muchas otras funciones de gran importancia, salvaguardar la estabilidad de la moneda nacional. Es el fin de la historia, de esta historia. Ahora, este cuento viene a colación porque lo que quiero decir es que el gobernador del Banco de México tiene la encomienda desde el sexenio de Salinas de subir o bajar las tasas de interés para lograr una estabilidad económica ante variables tanto internas como externas. Y con este y otros mecanismos complejos y muy técnicos, mantener la tan temida inflación. De modo que el hecho de que hayan bajado las tasas de interés es decisión del Banco de México o del Banco Central y no del presidente de la República. Además, sí, bajaron las tasas de interés, pero bajaron para abaratar el costo de la moneda como un mecanismo emergente para incentivar el gasto del mercado interno. Es decir, incentivar el consumo interno. Por cierto, mercado interno que está paralizado porque no hay un mercado interno sólido. Gracias a la poca inversión pública de este gobierno y a la baja inversión privada, también gracias a este gobierno por ahuyentar las inversiones privadas, tanto internacionales como internas, como nacionales, debido a las constantes violaciones a contratos firmados con la iniciativa privada como el aeropuerto o como Constellation Brands, lo que significa violación al Estado de Derecho, algo que se discutió en el punto 4. Yo lo recuerdo, no sé ustedes, pero ya ven, todo esto es cíclico. 9. Hay inversión en obras públicas y va a haber más inversión en obras públicas. Sí, bueno, esas grandes obras son el gran capricho del presidente. Un tema muy, muy amplio, con demasiadas aristas como para discutirlas aquí. Lo único que puedo agregar por ahora es que esas obras no son gastos deseables en estos momentos que enfrentamos una gran crisis económica. Esas obras no serán autosustentables ni podrán sustituir los ingresos que generaban la venta de barriles de petróleo. Por lo que no se justifica ese gasto, que más bien podría ser destinado en estos momentos a más créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los campesinos que sufrirán con gran fuerza la crisis después de la pandemia, o a las familias, de aquellos que han perdido sus empleos, o las familias de los muertos por el coronavirus. Nadie habla de eso. De todo esto, poco apoyo. De los megaproyectos, muchos recursos, mucha laraca. Lo que significa mucha palabrería, más discurso retórico, pocas acciones de valor. Esto me recuerda mucho al sexenio de López Portillo. ¿A alguno de ustedes le suenan el gaseoducto Cactus Reynosa o la siderúrgica Lázaro Cárdenas o el sistema alimentario mexicano? Sí, yo sé que muchos me dirán que yo en aquellos años o era un bebé o ni había nacido. Bueno, yo era un bebé. Y no lo recuerdo de manera vivencial, por supuesto, pero la historia está ahí, disponible para todo aquel que quiera conocer un poco más dónde está parado en este momento. Pero al escuchar el último informe de gobierno de López Portillo, me parece estar escuchando cualquiera de las mañaneras del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, culpando a todos sin asumir ninguna responsabilidad. Ahí está el video, se los dejo en la descripción. Y por último, se logró, como decía al principio, que se aprobara el Tratado de Libre Comercio. Esto nos va a ayudar mucho. Va a entrar en vigor el día 1 de julio, muy a tiempo. La cereza en el pastel. Es en verdad hilarante que Andrés Manuel López Obrador diga en este video, publicado el 25 de abril del 2020 en sus redes sociales, esto apenas hace unos días antes de que yo esté grabando este video, que como gran punto para hacer frente a la pandemia se tenga como logro de esta administración la firma del Tratado de Libre Comercio. Bueno, caray, pero ese es el gran caudillo de la izquierda mexicana,
el gran luchador social, aplaudiendo un tratado logrado por el innombrable y padre del neoliberalismo en México, Carlos Salinas de Gortari, su adversario político. Tratado que, por cierto, se logró en 1994 y que ahora solo se renegociaron algunos términos de ese tratado. Lo hilarante de esto es que el gran opositor, López Obrador, tan grande que es oposición hasta de sí mismo, bueno, que haya dicho en aquellos años, por allá del 94, que era criminal firmar un tratado de libre comercio porque se perjudicaba la propiedad ejidal, así como a los pequeños productores indígenas, con ese monstruoso tratado que solo beneficiaría a unos cuantos, a la mafia del poder, lo que siempre ha dicho. Candil en la calle y oscuridad en la casa. Bueno, pues ahora, hoy, celebra como si fuera su éxito la renegociación de algunos puntos del Tratado de Libre Comercio. Pero el promotor de esta renegociación, es decir, del Tratado de Libre Comercio, no fue sino el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ya hemos visto que al presidente le gusta saludar con sombrero ajeno. Y cuando algo sale mal, culpar a los demás. En fin, este señor al que le dimos, y sí, me incluyo, porque es verdad, le dimos nuestro voto de confianza, lo único que está haciendo es jugar al cuasi emperador, condenando a México a seguir cavando un pozo cada vez más profundo del que tardaremos 20 años en salir. Si es que salimos algún día. Pero además de todo, todos estos aspectos negativos que ya he mencionado en incontables ocasiones, resulta que me doy cuenta que de él emana de manera natural una personalidad autocrática, pero con un fuerte hedor a un régimen totalitario. En fin, amigos, hasta aquí el video de ahora, de esta ocasión. Suscríbanse si les gustó el video. Si no, bueno, aquí lo dejo de todas maneras por quien quiera verlo. Denle un like, compartan. Gracias por ver este video y estaremos viéndonos en las próximas semanas después de la pandemia. Suerte para todos. Hasta pronto.